Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Luna. Te agradezco enormemente por hacer clic en este video. En esta ocasión hablaremos sobre la ley de Fourier de conducción térmica, vectores y cámaras de refrigeración. Anteriormente ya habíamos hablado sobre vectores y algunas aplicaciones de ingeniería, así como de sistemas de refrigeración y algunas consideraciones para su mantenimiento. Si no tuviste oportunidad de ver el video donde hablamos de la relación entre Tigro, tecnología y vectores, o el video donde hablamos sobre sistemas de refrigeración y su mantenimiento, te dejo las ligas en la descripción de este video para que vayas a verlos. Una vez aclarado esto y si te encuentras preparado, comencemos. La ley de Fourier de conducción térmica establece que la tasa de transferencia de calor a través de un material es proporcional al gradiente negativo de la temperatura y al área en ángulo recto con dicho gradiente. Un gradiente es la variación de una magnitud en función de una distancia, es decir, en un punto en el espacio. Esta magnitud cambiará entre un valor máximo y mínimo a lo largo de un espacio determinado. ¿Te recuerda algo esto a las características de un vector? ¿Recuerdas el video de Tigro sobre los vectores? ¿Te suena algo en la definición de gradiente los términos magnitud, dirección y sentido? Pues en efecto, podemos realizar un análisis vectorial aplicando la ley de Fourier de conducción térmica para explicar la variación de temperaturas a lo largo de la pared que analicemos, como por ejemplo las paredes de una cámara de refrigeración. De hecho, un gradiente también es conocido como vector gradiente. Recuerda que te comparto la liga del video de vectores y algunas aplicaciones en ingeniería, así como el video sobre sistemas de refrigeración y su mantenimiento en la descripción de este video. Para explicar la ley de Fourier de conducción térmica, consideremos el siguiente caso. Supongamos que tenemos una pared plana como esta, la cual puede representar una pared de una cámara de refrigeración. En un lado de la pared tenemos una fuente de calor donde observamos una temperatura T1, la cual representaría la temperatura ambiente del exterior de la cámara. Si en el otro lado de la pared no tenemos una fuente de calor, entonces tendremos una temperatura T2 y representará la temperatura al interior de la cámara. Sabemos que el calor siempre fluye de un punto con mayor temperatura a un punto con menor temperatura. Es decir, tendremos un flujo de calor del punto 1 al punto 2 que se verá reflejado en una disminución de la temperatura T1 a T2 en ambos extremos de la pared, que tiene un espesor delta X. Gráficamente podemos representar dicha variación de temperatura por medio de un vector y listo, aparece nuestro gradiente térmico, el cual representa el cambio de temperatura en la pared con un espesor y área determinada. Dicha variación de temperaturas es debida al calor que atraviesa de un lado a otro del muro. Para explicar esto de mejor manera, podemos establecer una analogía entre la ley de Fourier de conducción térmica y la ley de Ohm en circuitos eléctricos. En la ley de Ohm tenemos una fuerza electromotriz o voltaje, el cual, debido a la diferencia de potencial entre las terminales de la toma de corriente o fuente de voltaje, produce la fuerza encargada para realizar el desplazamiento de electrones o corriente eléctrica a través de la carga eléctrica. La carga eléctrica, en este caso el foco, representa una oposición o resistencia al paso de corriente. De manera similar, en el sistema térmico de la pared, donde analizamos la transferencia de calor, tenemos una diferencia de temperaturas. Esta diferencia de temperaturas es análoga al voltaje eléctrico, ya que dicha diferencia de temperaturas es la encargada de generar el desplazamiento de calor del punto con temperatura más alta al punto con la temperatura de menor magnitud. En este sentido, el flujo de calor es análogo a la corriente eléctrica en el circuito del foco. Finalmente, la pared representa una oposición al paso de calor. Mientras mayor sea el espesor de la pared, mayor la oposición al calor que ofrecerá el muro. Además, mientras mayor sea el área de la pared, menor será la oposición al paso del calor. En este sentido, podemos llamar resistencia térmica a la oposición que ofrece un material al paso de calor, la cual será igual al espesor de la pared o delta X dividido entre la constante K. La constante K de conductividad térmica multiplicado por el área de la pared. Recordando la analogía
con la ley de Ohm, consideremos que el voltaje o diferencia de potencial es igual al producto de la corriente eléctrica por la resistencia. En términos del sistema térmico, la diferencia de temperaturas será igual al calor que fluye a través de la pared por la resistencia térmica. Si despejamos el calor y realizamos un poco de álgebra, llegaremos a que el calor es igual a esto. Q es igual a K multiplicado por el área por la diferencia de temperaturas dividido sobre delta X o el espesor de la pared. Este principio podemos aplicarlo a cámaras de refrigeración, en donde, para aislar térmicamente el interior de la cámara, se suelen emplear paredes tipo sándwich, las cuales tienen distintas capas de materiales que aíslan térmicamente a la cámara. Cada material tiene una resistencia térmica y espesor distinto. En los extremos de la pared de una cámara de refrigeración tendremos dos temperaturas, una temperatura ambiente al exterior de la cámara y una temperatura controlada de refrigeración en el interior de la cámara. Cada material tiene una resistencia térmica y un espesor distinto. Podemos analizar las paredes de una cámara de refrigeración y observar los distintos gradientes de temperatura, uno para cada material de la pared. Haciendo una analogía con circuitos eléctricos, esto sería equivalente a un circuito en serie, en donde tenemos resistencias conectadas una tras otra. Como podemos observar, cada resistencia conectada en serie tiene una caída de tensión o voltaje. Ocurre algo similar con la pared de la cámara térmica. Cada capa generará una caída o diferencia de temperaturas, y al aumentar el número de capas, también aumentará la resistencia térmica total de la pared, restringiendo de esta manera la cantidad de calor que fluya a través del muro. Para explicar esto, consideremos el siguiente ejemplo. Consideremos una cámara de refrigeración que tiene las siguientes dimensiones: una altura de 2 metros, un ancho de 5 y una profundidad o largo de 6 metros. De esta cámara de refrigeración analizaremos una pared a través de la cual fluirá calor del exterior de la cámara al interior de la misma. Esta cámara de refrigeración tiene una temperatura interior controlada de menos 10 grados centígrados, mientras que la temperatura exterior de la cámara tiene un valor de 18 grados centígrados. El área de la pared que vamos a analizar tiene una superficie de 12 metros cuadrados. Esta pared tiene 3 capas, una primera capa de lámina de acero con un espesor de 7 milímetros y una constante K de 41 watts por metro grado centígrado. La siguiente capa es una pared de ladrillo, tiene una constante térmica de 0.72 watts por metro grado centígrado y un espesor de 15 centímetros. La siguiente y última capa es un recubrimiento de concreto o mortero con una constante K igual a 0.22 watts por metro grado centígrado y un espesor de 2 centímetros. Si deseamos analizar cuál es la cantidad de calor que atravesará el muro bajo estas condiciones, comenzaremos calculando la resistencia térmica de todos y cada uno de los materiales que conforman este muro. En este sentido, la resistencia térmica del material 1 será igual a el incremento en X1, que en este caso serán 0.007 metros, dividido entre la constante térmica del primer material, que tiene un valor de 41 watts por metro grado centígrado. Esta constante la multiplicamos por la superficie del muro que estamos analizando, que tiene un área de 12 metros. Ello nos va a dar como resultado una resistencia térmica para el primer material de 1.42 por 10 a la menos 6 grados por watt. Si realizamos esto mismo para los dos materiales adicionales, tendremos las siguientes resistencias térmicas para el material 2 y el material 3. Una vez calculadas las resistencias térmicas de cada material, encontraremos la resistencia térmica total del muro. Esto sumando de manera directa todas y cada una de las resistencias térmicas que calculamos para los materiales del muro. En este sentido, la resistencia térmica total del muro será igual a 0.02495 grados centígrados por watt. Para calcular la cantidad de calor que pasa por la pared, tenemos lo siguiente: la diferencia de temperaturas
Estamos pasando de una temperatura de 18 grados centígrados a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Esta diferencia de temperaturas la dividimos entre la resistencia térmica total del muro y obtenemos como resultado una cantidad de calor de 1112.19 watts. Ahora, considerando la misma cámara y la misma pared, pero agregando una capa de aislamiento adicional, como por ejemplo una capa de 10 centímetros de poliuretano, el cual tiene una constante K de 0.04 watts por metro grado centígrado. Si deseamos analizar cuál es el impacto que tendrá esta capa al agregarla al muro, necesitamos encontrar la resistencia térmica que agregará a esta capa adicional. Es decir, tendremos una resistencia R4 cuya delta X o espesor de la pared es de 10 centímetros o 0.1 metro. Su constante K tiene un valor de 0.04 watts por metro grado centígrado y el área de la pared sigue siendo la misma, es el mismo muro, son los 12 metros cuadrados. En este sentido, esta resistencia 4 agregará un valor de 0.2083 grados por watt. En este sentido, la resistencia total ahora del muro con este nuevo recubrimiento será igual a la suma de todas las resistencias térmicas, dándonos como resultado una resistencia total de 0.2332 grados centígrados por watt. Para calcular la transferencia de calor que pasa por esta nueva pared, ahora tenemos lo siguiente. Tendremos que, con esta pared modificada con una capa adicional de aislamiento térmico, ahora el calor que se transferirá por el muro tendrá un valor de 120.02 watts. Como podemos ver, la diferencia entre estos dos casos que analizamos, el caso 1, donde el muro analizado no tiene una capa aislante térmica, observamos un flujo de calor de 1112.19 watts, mientras que en el caso 2, al agregar una capa aislante de 10 centímetros de espesor de un material de poliuretano, ahora por ese mismo muro solo pasarán 120 watts de calor. Con este simple cambio estamos logrando un ahorro energético debido a que el sistema de refrigeración tenemos que activarlo con una menor frecuencia. Esto es debido a que en el caso 2 ahora está ingresando una menor cantidad de calor al interior de la cámara y en ese sentido disminuirá con el tiempo el calor que tenemos que desplazar del interior de la cámara de refrigeración al exterior de la misma para mantener la temperatura que nosotros deseamos en el interior. De esta manera llegamos al final del video. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Si el contenido de este video te resultó de utilidad, te agradeceré enormemente que te suscribas, comentes y compartas el contenido de este canal. Mi nombre es Ricardo Luna y yo te veo en un siguiente video. Hasta pronto.